Dale. Ahí Regina, no lo había pensado, pero dale, lo ponemos disponibles, los mapas, el mapa que presentó. No hay ningún problema. ¿O sabes qué, Regina? Porque no sabría dónde ponerlos disponibles, no sé por qué plataforma. Si querés, escribime al mail y te los mando. Dale, yo modero, Danilo. Pero yo no puedo aceptar al resto. Podría ser una pregunta yo, aunque no, si puedo intervenir con una pregunta mientras, para Francisco. Ustedes hablaron de los requerimientos fotoperiódicos y mi pregunta es si ustedes tienen el valor, digamos, del umbral fotoperiódico, cuántas horas más, menos, etcétera, o sea, día corto, día largo, todo ese tipo de cosas. Sí, depende de la variedad de cannabis. El umbral de fotoperiodo está entre las 14 y 15 horas. Por debajo de esas horas, el desarrollo se acelera mucho y por encima de las 16 horas ya se retrasa mucho el desarrollo. Entonces el umbral está por ahí. Después hay variedades insensibles al fotoperiodo que se van a desarrollar dependiendo del tiempo térmico y a la máxima velocidad. Y también hay variedades que tienen un umbral muy por debajo también de esos valores, pero el promedio está entre los 14 y 15 horas. Ahora, esas que son indiferentes, o bueno, así llamadas en algunos casos como indiferentes al fotoperiodo, ¿tienen alguna desventaja, digamos, con respecto a las otras? ¿O se podría uno decir, bueno, generalizamos el cultivo de las indiferentes? La desventaja es la poca producción en comparación a una variedad que va a tener un ciclo de 6 meses con una biomasa mucho más grande. Pero tiene la ventaja de que se puede cultivar en sitios donde los veranos y donde el calor es en periodos muy cortos, ¿no? Son variedades que se podrían cultivar en la Patagonia, en el sur, como se cultivan hoy por hoy en Finlandia, a los 65 grados de latitud norte. Claro, sí, o sea, tienen la ventaja, digamos, de una adaptación a una especie de zona marginal, pero bueno, la contrapartida en un menor rendimiento o producción sería la idea. Exactamente. Okay. Exactamente. Ahí Leva Pela dice que te encantó el trabajo. Bueno, me alegro mucho. Sí, muy linda la zonificación, como por supuesto para reproducirla en otros cultivos que incluso que ya están establecidos, pero que muchas veces están establecidos a veces en función de usos y costumbres, por decirlo de alguna manera, y no con un fundamento técnico que te permita explicar los fracasos, los éxitos o las becerías, por llamarla de alguna manera, que se producen debido justamente a esa marginalidad que se da a veces, ¿no? De hecho, la técnica que utilizamos para hacer esa zonificación es una herramienta vieja, que desde la década del 50, y que se ha hecho para el cultivo de trigo, para el cultivo de soja, cuando se ha querido promocionar, así que lo vimos como una herramienta que estaba buena para generar este mapa, que ayude también a futuras decisiones políticas y de implementación. Claro, hacer un cultivo nuevo, digamos. Voy a leer la pregunta de Carlos Danilo, que dice, ¿cómo ves el futuro, el comienzo de los ensayos en nuestro país y por dónde te parece que habría que comenzar? ¿Mejoramiento genético, selección, rendimiento, zonificación? Bueno, en lo particular estaría buenísimo contrarrestar o comparar estos resultados que tuve yo, que son netamente teóricos, con un buen ensayo geográfico, ¿no? O sea, poder en todas las universidades de este país o en los INTAs cultivar quizás la misma variedad y ver cómo se va desarrollando en los distintos ambientes. Eso estaría bueno. Mejoramiento genético y selección, nos queda tanto camino por recorrer que para selección, digamos, hay mucho hecho también. Estamos llegando tarde a un mercado que ya está hecho, ya está establecido, hay muchas variedades. Creo que lo primero es entender bien las diferentes variedades y genéticas del cannabis y hacer buena selección de esas genéticas. No necesariamente empezar con un mejoramiento genético.
Lo que ha pasado en Uruguay los primeros años, después de la legalización, y que empezaron a implementar el cáñamo en las rotaciones, tuvieron muchos fracasos, pero porque todos empezaron a cultivar básicamente la misma línea genética francesa, y el fotoperíodo de origen de esas líneas era un fotoperíodo mucho más amplio, y cuando llegaron a ser cultivadas a Uruguay, todas florecían anticipadamente. O sea, los primeros años en Uruguay tenían muy bajas producciones, pero porque eran variedades mal elegidas. Entonces creo que primero tenemos que saber con qué estamos tratando, conocer las variedades y hacer una buena elección de las variedades. Bueno, ahí pude. Soy Susana Martínez, no me apareció el nombre. Sí, ahí está. Ahí está, Susana. Sí. Bueno, hola a todos, disculpen el inconveniente, soy Guillermo Rondán y estoy en la organización. Gracias a Francisco, que estuvo poniéndose la vida ahí un ratito. Esperamos más preguntas de los participantes, las pueden dejar en el chat y bueno, si alguno de los participantes acá quiere hacer algún comentario o alguna pregunta también. A ver, Daniela tiene una pregunta para Facundo. Daniela, a Facundo, yo pregunta con respecto al sensor central. ¿Puede ser que alguna de las Danilo me diferencias... está preguntando respecto a... No, está bien, si la podés leer ya la contesta, ¿no? Sí, me está preguntando si puede ser que alguna de las diferencias por diferencias del equipo. Bueno, es verdad que los sensores fijos que instalamos son todos fabricados por la Comisión Nacional de Energía Atómica, salvo el central, que es un Lycor de 190. En teoría están todos calibrados, así que diferencias de calibración no tienen, y el hecho de que sea otro tipo de sensor, pero no creo que tenga diferencias apreciables, digamos. Todos fueron calibrados antes del comienzo de la campaña. Así que yo, por mi parte, imagino que no creo que tenga un impacto muy significativo en el trabajo. Yo quiero aprovechar para felicitar, Susana, el Sí. trabajo y la presentación que hicieron, el video, me pareció fantástico, una producción hermosa. Y el entorno en el que hicieron el trabajo, hermoso también. Qué linda posibilidad. Sí, acá estamos con Mariana. Lamentamos que no hayan vuelto a subir porque nos pidieron una ampliación del video y habíamos subido otro, pero quedó el primero. Sí, la verdad que el trabajo en sí se eligió ese lugar porque es emblemático, es un lugar donde, como se ve en el video, por donde vos vayas hay luz. Entonces uno piensa, hay luz, uno puede producir lo que quiere, hay luz. Y bueno, los resultados nos dijeron otra cosa. No sé, Mariana, si querés hablar un poquito de los resultados que obtuvimos del ensayo. Para comentarles que en la versión actualizada del video, que finalmente no es la que quedó cargada, habíamos puntualizado mediante el plano de la casa exactamente los puntos de medición y el gráfico con los análisis estadísticos y demás. De no poder compartirse ese video a través de la organización de la reunión, podemos subirlo a YouTube y pasarles el vínculo a todos aquellos que les interese para que puedan ver el video completo donde está explicado más cabalmente el trabajo. Y lo que decía Susana respecto de la disponibilidad de luz, sí fue sorpresivo porque es una casa que fue pensada desde su inicio para tener iluminación plena. Y de hecho los efectos de su uso como vivienda convencional fue en su momento un problema para la familia, no había los sistemas de blackouts que hay hoy día, poder habitarla con normalidad por la cantidad de luz que se recibe hacia el interior.
Sin embargo, a los efectos de la calidad de la luz y de los requerimientos de las especies hortícolas y particularmente las de fruto, que son por ahí las más atractivas para la producción, están muy limitadas. Algunas ubicaciones internas serían adecuadas para hortalizas de hoja, que se adaptan a condiciones de radiación algo más bajas. Esta idea Pero fue... también, Sí, sí. perdón, también es interesante mencionar que el área de la terraza, que sería la única con aptitud plena para distintas especies, fue también pensada, diseñada, ubicada de manera que actuara como una terraza jardín, y ese es efectivamente el nombre que tiene en los planos, en la descripción de la casa. Cuando hicimos el video, en ese sector se encontraban las fotos de la época donde fue construida la casa y efectivamente el dueño tenía su huerta en ese lugar. Y hoy hay una tendencia mundial de los jardines verticales y las huertas en terrazas y en los balcones, y es lo nuevo que se viene para la zona urbana, ¿no? Que todos podamos consumir nuestras propias hortalizas y el excedente de alguna manera poder comercializarla. Ese es el objetivo final. Pero bueno, nos llevamos esa sorpresa. Creo que desde ese punto de vista tiene, digamos, un futuro. Y la luz fue la clave. Para nosotros es la clave. Sigue siendo moderno Le Corbusier. Sí. No, de hecho, en el diseño original, esa terraza tenía un sistema de como unas lajas y pasto entre medio, es decir, un precursor del techo verde, si se quiere. Tuvieron que eliminar ese sistema porque, de nuevo, por la disponibilidad de la calidad de los materiales en ese momento, no pudieron solucionar el tema de filtraciones hacia el interior. Claro. Pero ya como idea, fue un precursor. Ahí pregunta Mariana, Daniel Sorlino, nos pregunta qué haría, si haría falta integrar todos los datos a lo largo del día y no solo los de mediodía, explicar un poco por qué nosotros, de acuerdo a las mediciones que venimos haciendo, hacemos las mediciones a mediodía. Claro, en este caso y por la disponibilidad de instrumental que teníamos para ese tipo de medición, al menos en ese momento, lo que nos interesaba particularmente era conocer la calidad de la radiación, por eso tomamos radiación fotosintéticamente activa. Sería interesante poder integrarla respecto de la cantidad, y digamos, tomamos nosotros puntualmente ese momento próximo al solsticio de verano, en el horario de mediodía, eligiendo un día diáfano, porque es lo que teníamos previamente protocolizados para ensayos que habíamos hecho para el INTI probando polietilenos, transmisividad en polietilenos. Entonces aplicamos ese mismo criterio para esta determinación. Desde ya que sería muy interesante conocer la integral de radiación, y no solo radiación, sino también temperatura, las otras variables importantes. Y en realidad este trabajo es un trabajo preliminar dentro del proyecto que nosotros desarrollamos, que tiene que ver con la bioclimatología y ecofisiología de cultivos intensivos, al que incorporamos en el último año la parte de producción en ámbitos urbanos. Por lo tanto, es el inicio. Esperamos a futuro poder completar con determinaciones que puedan dar en un panorama completo de ese microambiente urbano, que también puede tener sus variaciones entre sitios. Ahí Olga Peñalba nos pregunta también que hubiera gustado ver los datos del análisis, que es lo que comentaste al principio, que los tenemos disponibles pero no los han subido. Un comentario acerca del video. Seguramente el chico cuando diagramó la plataforma quedó el enlace anterior. Eso lo podemos actualizar ahora en breve si ustedes nos indican bien, así los que estén interesados pueden ver el video ampliado. Volvemos un poquito para atrás en el chat. Había una pregunta para Adriana, Regina Aguilera. ¿Cuál sería la diferencia entre el volumen de agua aplicado y el que debería aplicarse para combatir la helada?
¿Debería ser otro el equipo utilizado para esto? Está con el micrófono apagado, Adrián. Ahora sí, perdón. Te decía que el caudal que se utilizó en el ensayo de 3 milímetros, que fue medido, digamos, confirmado sobre los aspersores que se utilizaron, no es necesariamente mucho menor del que se utiliza si uno lo calcula a partir de la pérdida de energía por irradiación efectiva, corregida por la lámina extra que se agrega por turbulencia y por evaporación del hielo. Lo que sí pensamos es que la cantidad de aspersores es escasa. O sea, no el volumen en sí, o perdón, no la lámina en sí que arroja cada aspersor, sino que es la cantidad de aspersores la que quizá habría que aumentar para poder cubrir más la superficie, porque estos no cubren totalmente la superficie. Cubren una parte alrededor de justamente del aspersor, un radio que tiene cada aspersor, y una parte X de unos pocos, relativamente pocos centímetros de las plantas, del tronco y a lo mejor alguna primera rama de las más bajas. Y entonces, en realidad, el volumen total de agua que cambia de estado no es el suficiente. O sea, que ya no tanto la lámina que se arroja, sino que ya más referido al volumen en que se está poniendo. Además de que el hecho de que el agua queda circunscripta a unos primeros centímetros prácticamente, poco, medio metro a lo sumo de altura, es lo que deja todo el resto en este caso eran almendros, el resto del almendro, donde está justamente la parte más complicada o más susceptible, la parte de yemas o de flores, dependiendo de la época, no les llega el agua. Entonces, el calor que se puede emitir por la transformación de estado en la parte baja de este sistema, llamémoslo así, no alcanza a la parte superior. Entonces, concretando un poco la respuesta, quizá no es el caudal en sí el que habría que aumentar mucho más, porque son de los más o menos habituales, sino la cantidad de aspersores. Por lo tanto, dar un mayor volumen de agua, que es la que va a cambiar de estado. No sé si había algo más con respecto a la pregunta, me quedé enganchada con los milímetros y no sé si quedó algo pendiente en la pregunta. Sí, debería ser otro el equipo utilizado para esto. Bueno, un poco en cierta forma sí, en el sentido de la densidad de los aspersores y en forma ya personal opino que es el sistema sobre canopia o mucho más elevado al menos. Lo que pasa es que justamente esto surge de la necesidad de una empresa del medio que nos dice, bueno, tengo este sistema de riego en realidad. El sistema originalmente está planteado para regar, entonces para regar sí le funciona bien. La dualidad, digamos, del objetivo es la que ahí ya empieza a complicar un poco la cosa. En cultivos más pequeños, incluso quizá en una primera etapa de un monte frutal con cultivos con especies mucho más pequeñas puede llegar a ser de mayor eficacia o en otro tipo de cultivos. Pero ya en montes frutales más desarrollados es más complicado el tema. Incluso coincide un poco con algunos resultados obtenidos por Tazara, que justamente menciona que estos sistemas de microexpresión o de expresión bajo canopia no se adaptan para los cultivos desarrollados. Si bien él está trabajando en la zona de Neuquén y demás, que es más fría que San Juan, obviamente, pero bueno, de todos modos, también en el caso de las heladas de San Juan y Mendoza, aparentemente hasta al menos en las condiciones en que se hizo este trabajo, que fue, como digo, en una finca, con las características que tenía la finca, resulta escaso. Perfecto. Bueno, para Facundo, Olga Penalba, decía muy interesante el trabajo, y a partir de tus resultados, ¿qué recomendaciones das en el uso de los invernaderos relacionado obviamente con la fotosíntesis? Para empezar, yo no sé si me animaría a hablar de todos los invernaderos, así en general, pero en este particular encontramos sectores muy desfavorecidos en cuanto a la iluminación. Algunas partes del sector del invernadero tenían un 40% de la radiación par del exterior, con lo cual a futuro yo creo que sería importante
analizar los invernaderos con los cuales los productores trabajen, porque se pueden encontrar con sectores, sobre todo en los costados y en algunas puntas, que están demasiado desfavorecidos y pueden traer inconvenientes en los rendimientos que consigan. Recomiendo que vayan a ver en los pósters a los participantes del trabajo, que se llaman Emilia Figueiras y Florencia Sanabria, que justamente se colocaron plantas de lechuga y alegrías del hogar y se analizó el rendimiento, y bueno, van a ver que se encontraron diferencias. Invernadero, digamos, ¿no? Con lo cual, sí considero que se deban tener en cuenta estas cosas a futuro para quienes quieran trabajar con invernaderos de este tipo de... Para colaborar un poco con lo que dice Facundo, que nosotras hace muchísimos años que trabajamos con invernaderos y con el tema de la transmitancia, que hay algo muy importante a tener en cuenta y que es el envejecimiento que tiene el plástico. Eso hace que la transmitancia vaya disminuyendo. No es lo mismo un plástico colocado en el mismo año de cultivo y lo que ocurre más adelante. Nosotros hemos tenido experiencias de envejecimiento y hemos visto que la reducción sí efectivamente a veces llega hasta el 40-50% y depende del cultivo, como también fue el caso de la medición que tuvimos, en otros casos hace que algunos cultivos no se vean afectados y otros sí, por ese problema de la transmitancia de la luz. La calidad que llega es completamente distinta. Claro. Simplemente para complementar un poco la pregunta que le hacía a Olga, aportando un poco la experiencia nuestra, ¿no? De tantos años de medir y evaluar radiación fotosintéticamente activa y la relación con el cultivo. Fundamentalmente tomate, que es con el que nosotros trabajamos. Claro. Ahí Adriana, bueno, Adriana, siéntase libre de preguntarle directamente sin escribirlo. Decía que la pregunta es si han pensado, notado, digamos, que la orientación que pueda tener el invernadero les modifique los resultados, digamos, o influya sobre los resultados. También influye, sí. Uh-huh. Bueno, bueno, en nuestro caso, no lo comparamos. Perdón, continúa porque te escucho con delay por eso. Perdón. Sí, no lo consideramos, pero podría influir tranquilamente. Sí, bueno, en este caso había ciertas, como se menciona en el trabajo, cierta vegetación alrededor, así que es muy probable que si tuviéramos el mismo orientado en otro sentido, influya. Pero así a priori, suponiendo un invernadero en un campo abierto, no lo consideramos. Perfecto. Bien. Bueno, para Francisco, ¿la síntesis de cannabinoides varía entre zonas? Estás muteado, Francisco. Este trabajo presentado en esta reunión forma parte de los resultados de mi tesis. Y mi tesis tuvo dos resultados. Uno fue este mapa de zonificación para la producción de cáñamo y otro mapa analizando dentro de las zonas óptimas para producir cáñamo, cómo se daban la producción de cannabinoides. Los cannabinoides son metabolitos secundarios que produce el cannabis para defenderse de ciertos tipos de estrés del ambiente. Entonces, bajo ciertas condiciones de humedad relativa, bajo cierto estrés hídrico, bajo cierta radiación ultravioleta, temperaturas, estos diferentes elementos pueden hacer que el cannabis produzca de diferente manera cannabinoides. Y también diferente ratio entre los principales cannabinoides. Los principales cannabinoides son el THC y el CBD y comparten el mismo precursor. Una mayor radiación ultravioleta hace que la planta produzca más THC que CBD. Entonces ya
podemos decir que los sitios que tienen radiación ultravioleta van a tener un ratio más orientado a la producción de THC. El resultado de esta segunda parte de la tesis termina en un segundo mapa para la producción de cannabinoides, donde efectivamente se termina reduciendo bastante el mapa, ubicando aquellos sitios donde se aproximen más a las condiciones óptimas de producción bajo condiciones controladas. Pero así que sí, como es un metabolito que depende del ambiente y de factores de estrés, los diferentes ambientes van a dar diferentes producciones de cannabinoides. Una misma variedad de cannabis va a producir diferentes ratios de cannabinoides en los diferentes lugares. Bueno, las últimas dos preguntas y cerramos la sesión. Creo que al respecto de lo que estaba hablando Francisco, preguntaba a Danilo Carnelo si existen diferencias entre la síntesis de THC y CBD con respecto a las zonas. Quiero decir, si las zonas donde se producen más THC van a producir más CBD. Bueno, en principio, las mejores zonas van a estar delimitadas, como decía, por los ambientes que se parezcan más a una producción intensiva con condiciones controladas, que eso va a dar a una mayor biomasa y por ende una mayor producción de resina, una mayor producción de cannabinoides. Pero por otro lado, aquellos sectores que tengan mayor radiación ultravioleta, teóricamente, y como se ha visto en estudios en Europa, los sitios que tengan mayor radiación ultravioleta va a tender esa variedad a producir más THC que CBD. Pero esto no quiere decir que no produzca CBD y que los montos de resina van a ser mayores en los sitios óptimos que en los no óptimos, digamos. Perfecto. Perdón, ahí Ajá. Mauro pregunta sobre la reducción de las transmutancias. Y Exacto. eso, nosotros, esa reducción del 40 al 50 fue en plásticos de 3 y 4 años de uso. Es decir, en el primer año, la transmitancia en el primer año es de un 80%, y de ahí empieza a reducir. Llegando a los 3, 4 años, si el plástico no se rompe por otros eventos, la transmitancia llega al 50%, más o menos. Perfecto. Esa era la última pregunta entonces. Le había dejado porque como venía Francisco, tomamos las dos. Bueno, le pregunta en cuanto a micrones. ¿De cuántos micrones le pregunta Danilo? 150 micrones, 150 micrones. Sí. Perfecto. Bueno, cerramos esta sesión. Le doy gracias y le pido disculpas a todos por la demora. Cualquier cosa, la gente que no se pudo conectar, si quieren podemos armar una sesión en el Coffee Break en la que podamos ir compartiendo resultados. Para Mariana y Susana, ahora les voy a actualizar el video, así todos lo tienen disponible y pueden ver los otros resultados. Bien, bueno, le doy muchas gracias a todos y los invito a ver, está en vivo el escenario ahora Mercado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.